Bienvenidos a una iniciativa por la inclusión. Hoy vamos a hablar del caso de Ucrania contra Rusia, con los diversos procedimientos internacionales que se instauraron. ¿Sí? De este capítulo va a tratar una iniciativa por la inclusión. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se activa casi todo el mecanismo de Naciones Unidas en un caso de conflicto armado y que intervengan aspectos de derechos humanos. Eso lo veremos en este capítulo. Bueno, muy bien, gracias por quedarse aquí en una iniciativa por la inclusión. Yo soy Agustín de Pavía Frías, soy abogado, apasionado de los derechos humanos, del derecho internacional y defensor de los derechos humanos. Y también agradezco al espacio de Entre Todos como un espacio de reflexión por tener esta iniciativa, brindar este espacio, y también a Dalia Solís en la interpretación de lengua de señas para que todos podamos entender lo que está pasando. Vamos a hablar del caso de Ucrania contra Rusia, no desde el punto de vista mediático de lo que dicen los medios o lo que se dice de los medios, lo que puedes buscar en internet. Vamos a hacer un análisis jurídico de derechos humanos, de por qué sirve el sistema internacional de los derechos humanos y Naciones Unidas. Muchas veces se hicieron comentarios en los medios respecto a este conflicto, que en este momento sigue siendo temporal para nosotros, pero posteriormente cuando vean este video, a lo mejor se van a ir estos detalles. Sí, lo quería poner en un contexto para que todos lo pudieran ver. Es que se dijo esto, el presidente dijo esto, un presidente dijo A, el otro presidente dijo B. Eso no son declaraciones políticas. Esas declaraciones políticas, que se llaman declaraciones unilaterales de la voluntad, tienen efectos jurídicos. Y en base a esas declaraciones y en base a los reportes en campo, se han emitido algunas consecuencias jurídicas que a la postre podrán ver exactamente cómo operó y por qué fue esto. Otro detalle importante es el conflicto en su segunda fase de la invasión directa de Rusia hacia la ciudad capital de Ucrania, realmente ocurrió en menos de una semana, y en menos de una semana se activaron los mecanismos, se iniciaron los procedimientos. Estamos hablando de un mecanismo internacional. Que algo opere en menos de una semana es algo inusitado en nuestro sistema. Para eso están diseñados los sistemas. Y además, ¿por qué es importante saber derecho internacional y de derechos humanos? Porque es la defensa del más débil. Es también saber que a veces el más fuerte utiliza un argumento de derechos humanos para justificar lo que es contrario a derechos humanos. Y que un Estado más débil, que en este caso Ucrania, debe aprender a defenderse, debe aprender a activarse para poder defender y tener legitimidad de sus pretensiones, para que sean justas, para que moralmente, políticamente y de manera permanente se permitan estas acciones y no dependan de una voluntad política. Por eso es importante que se hayan activado los mecanismos de Naciones Unidas y que van a permanecer ya activados e iniciados. Ya no pueden decir, bueno, vamos a echarnos para atrás. No, se tiene que concluir. Y el hecho de que Naciones Unidas haya iniciado estos procedimientos en menos de una semana implica una fortaleza de los sistemas de monitoreo y los sistemas de justicia de Naciones Unidas, a decir, hay evidencias suficientes y la normatividad internacional permite acciones concretas rápidas. Y vamos a empezar exactamente por uno de los primeros elementos de que pasó aquí. Originalmente, uno de los argumentos que utilizó Rusia para invadir la zona sur de Ucrania, para no poner nombres a las ciudades, es que en esas zonas hay una población mayoritariamente de origen ruso y que el gobierno ucraniano
está actuando para eliminar esas raíces rusas, es decir, activamente está eliminando la cultura rusa y esa población que se identifica como rusa y está actuando en contra de ellos. Y este es como el argumento clásico de, yo sé que hay un grupo de población específico que se le están violando derechos humanos y es como la justificación clásica del derecho para intervenir por razones de derechos humanos o razones humanitarias. Bajo ese argumento, Rusia inició inicialmente la primera intervención. Este es un argumento que se utilizó en 1990 en la guerra de los Balcanes. Una vez que estábamos diciendo que había conflictos étnicos y que conflictos interpersonales y que había un conflicto en un territorio y sabías que el Estado no tenía las posibilidades o el interés de intervenir para proteger la vida humana, otros países podían intervenir bajo el principio de la defensa de los derechos humanos de la Carta de Naciones Unidas. En este caso, lo que hizo Rusia, bajo ese mismo principio, invocó, oye, hay un conflicto en la parte sur que intervienen ucranianos, digamos, con más raíces ucranianas contra poblaciones con más raíces rusas. Y Ucrania no quiere hacer nada. Lo que dijo Rusia, para ser ya técnicos, es de, existe la posibilidad que exista una acción de genocidio en el territorio de Ucrania. Entonces yo voy a intervenir con una operación militar especial. Los similares términos para la intervención de 1990, la guerra de los Balcanes, de donde de Yugoslavia se crearon Croacia y como 3 estados. Muy bien. Ahora, exactamente después de esa operación de intervención que aproximadamente empezó, ¿qué será? El lunes, martes. La declaración empezó desde el domingo, lunes y ya para el martes se veía que sí efectivamente hubo una invasión a la frontera bajo ese concepto de, oye, es una intervención humanitaria, es una operación militar humanitaria por parte de Rusia. Ahora, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Ucrania? Ucrania fue a la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas y dijo, oye, aquí hay un problema de conflictos entre países. En principio, invadieron mi territorio, bajo el criterio que hay una operación genocida dentro del territorio y que Rusia está haciendo una operación humanitaria, una intervención militar legítima para defender derechos humanos y defender a sus connacionales rusos de origen ruso para eso. Y lo que hizo Ucrania es inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Sí, primero no está legitimado porque no existen esos hechos, yo los niego, porque y además yo estoy diciendo que ya viendo la operación que ha tenido Rusia cuando ha intervenido en otros países y en mi país, porque ya tenemos la intervención y la anexión de Crimea antes, hemos visto que sí hay una posible violación de genocidio, desde la Convención contra el Genocidio. Ojo, yo te estoy diciendo, Ucrania, Corte Internacional de Justicia, que posiblemente Rusia esté cometiendo acciones contra la Convención contra el Genocidio. Entonces, Corte Internacional de Justicia, ¿qué te estoy solicitando? Uno, que analices el caso. Aquí el conflicto es de, oye, hay una conducta violatoria de derechos humanos en el sur de mi país, de anexión o no anexión, operación militar de Rusia, hay una zona de ocupación militar que no es propiamente de Ucrania, sino de un grupo, vamos a decir, separatista, entonces por aquiescencia, ya sea de Rusia o de Ucrania, es de, quiero que me definas quién es el ente jurídico responsable de ese territorio. Yo, Ucrania,
el grupo separatista como ente público internacional de responsabilidad internacional, para decirlo, bueno, no es Ucrania porque no tiene operación, por esa operación de segregación, esa operación de separación, que puede ser cierto o no, o realmente es una responsabilidad de Rusia porque está operando y ya opera y supervisa ese territorio. Entonces, primero quiere que se defina qué es el grupo y el ente jurídico. Segundo, decir, la intervención rusa del territorio fue violatorio a mi integridad territorial y respeto a derechos humanos como primer elemento. Y segundo, identificar que Rusia es la responsable de estas conductas genocidas. Y tercero, que Rusia repare los daños que se generen a Ucrania para este aspecto. Ahora, estamos hablando de que los hechos ocurrieron un lunes y para ese domingo la Corte Internacional de Justicia ya había emitido un comunicado de, oye, ya te admití, ya informo que se presentó esta acción de conflicto entre países. Es un conflicto legal respecto a derechos humanos y respecto a la Carta de Naciones Unidas. Para que no digamos es un conflicto de guerra, no. Esta es una violación a la Carta de Naciones Unidas y a los derechos humanos. Y es un conflicto entre países. La Corte Internacional de Justicia tiene competencia para resolver este caso y resolver la reparación del daño y para acciones de mitigación. Ahora, también se emitieron medidas precautorias. Es una orden inmediata para decirle, oye, hay un problema entre dos países. Es una conducta entre dos países. Pero esta conducta trae consecuencias negativas que no podemos regresar. Ucrania también pidió las medidas provisionales. Las medidas provisionales, ¿sabes cuáles fueron? Corte Internacional de Justicia, dile a Ucrania, Ucrania le pide a la Corte Internacional de Justicia que le ordene a Rusia, que le informe a la comunidad internacional y que le esté ordenando a Rusia de que tiene que abandonar el territorio nacional y dejar de hacer su operación militar especial. ¿Por qué? Porque esta operación militar especial puede tener conductas violatorias de derechos humanos y específicamente violatorias a la Convención contra el Genocidio como medida precautoria. Es decir, la orden de este tipo debe salir antes que se juzgue y las pruebas de cuáles eran los motivos y las órdenes, se va a juzgar primera fase, de primera vez, cuál es la orden para que no ocurra esto. Y eso es la parte de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, realmente aquí ¿es legítimo o no es legítimo la intervención? Oye, es que es una situación de una guerra de países. No. Ucrania ya le dijo a la Corte Internacional de Justicia, juzga la legalidad de la intervención rusa. Y juzga y ordeno medidas para que ordenes que se salgan de ahí. Ese es como el primer paso. El segundo paso, estamos juzgando directamente a el país ruso, la nación rusa. Si sale una condena y un procedimiento y que tengan que reparar y hacer acciones de reconstruir el pueblo tal y tal, y te van a decir, bueno, reconstruir un pueblo, encontrar a las personas, regresar a las personas, me va a tardar 20, 30 años. Sí, Rusia va a subsistir por 20 años. Como nación va a tener que asumir las consecuencias de Estado, de nación, y aunque sea una reparación de 50 años, reconstruir el pueblo de Ucrania, la nación de Ucrania, lo va a tener que hacer Rusia. Actualmente las acciones están realizadas por el presidente Putin de Rusia. Entonces, eso es otra administración, es otro presidente. Bueno, qué bueno que es otro presidente. Qué bueno que ya no está en poder. Pero tú como Rusia tienes que responder.
Y en ese sentido, eso es lo interesante de la primera acción de la Corte Internacional de Justicia, la legalidad de la intervención y segundo, la responsabilidad de la nación con independencia de quién esté en el poder o con independencia si existen o no existen las personas o si es de, bueno, resulta que en la guerra ya no se encuentran en la guerra las personas que activaron el sistema o las personas responsables ya no viven, entonces ya no las puedo juzgar. No, se está juzgando el país, entonces subsiste esa obligación. Ahora, el otro aspecto, entonces no estamos juzgando a los generales y los presidentes que están haciendo esto, no estamos juzgando al presidente Putin, no, aquí hay otra intervención. Ucrania ha admitido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, primero, desde la primera intervención que dijo, hoy hubo una intervención, hechos ocurrieron en mi país, mi territorio, yo debo ser responsable y quiero que la Corte Penal de Justicia investigue y determine de tal a tal fecha. Y es como el primer hecho que van a investigar la Corte Penal de Justicia. El segundo momento ya era en la segunda escalada de intervenciones. Ya cuando era y en ese segundo momento es ya admito la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a partir de este momento hacia futuro. Entonces, cuando ocurrieron la intervención de Ucrania, la Corte Penal Internacional ya ha dicho, oye, de los reportes de los medios que ya conozco, de la información tanto oficial de los medios de comunicación como de la información de organizaciones de derechos humanos y de los propios países y mecanismos de Naciones Unidas que están en terreno. Por eso es importante tener oficinas de Naciones Unidas en los países. Una de sus funciones es mandar reportes en terreno, decir qué está pasando, o decir, a lo mejor no está aquí, pero yo estoy junto al país de los hechos. Entonces es más fácil que conozca de los hechos, que vea la prensa, que vea notas, que tenga contacto con testigos. Entonces todo ese mecanismo de información, la Corte Penal Internacional de Justicia dice, ¿sabes qué? En base a esos hechos, yo ya estoy abriendo una investigación, no por dos hechos. Estoy investigando los delitos de la lesa humanidad, del genocidio, que Ucrania y Rusia ya se empezaron a discutir de ocurre o no ocurre, quién es responsable. Ya vi que la Corte Internacional de Justicia está viendo ese asunto, que es un delito de la lesa humanidad y es imprescriptible. No puedes decir, bueno, ocurrió hace 10 años, ya no estoy en poder. No. La naturaleza que sea un delito de la lesa humanidad es de que aunque no estés en poder, aunque tardemos 20 años en encontrar las evidencias y llevarte a la justicia, te vamos a llevar a la justicia. Hay ejemplos actuales que 50, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía se están llevando a personas responsables de las atrocidades, de los delitos de la lesa humanidad, que actualmente los conocemos como tal, pero que no existían en ese momento, del régimen nazi, todavía lo están juzgando en juzgados de los países, de los nacionales que fueron víctimas de esas atrocidades. Entonces, nos podemos tardar 50 años, pero seguimos por ti. Esa es la naturaleza del delito de la lesa humanidad. Y el otro aspecto, la Corte Penal Internacional de Justicia también intervino para analizar otro aspecto, delitos de guerra. Porque una cosa es oye, es el gobierno o alguien está persiguiendo a personas, ya sea rusas o ucranianas, para eliminarlas. Eso es un genocidio. Básicamente ese es el argumento. Y otra cosa es oye, yo estoy viendo que las operaciones militares no están siguiendo las reglas de la guerra, que se llama derecho de guerra.
Porque el derecho de guerra está para que después del conflicto, de las operaciones, se pueda establecer la paz. Porque hay ciertos hechos, ciertos actos que uno nunca olvida. Y esos actos difícilmente se pueden perdonar, difícilmente se pueden olvidar. Y eso genera un rencor que es la semilla para otra guerra. Es decir, las atrocidades, la hazaña con que se hizo la Primera Guerra Mundial generó esa semilla para que la Segunda Guerra Mundial tuviera frutos. Los jóvenes de la Primera Guerra Mundial eran los generales de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el Estatuto de Roma dice, hoy hay delitos de guerra. Y para que no se quieran hacer los países justicia por su propia mano, yo como comunidad internacional los voy a perseguir. Específicamente, ¿de qué delito de guerra es posiblemente que estén investigando? Los hechos de hacer operaciones militares dentro de territorios donde existan poblaciones civiles, donde no sea un objetivo militar claro y que sea una operación contra sujetos militares. Lo hemos visto. Hoy es una bomba atacó un departamento, una escuela, un hospital. Hay ciertas zonas, por ejemplo, hospitales, escuelas y quema de terrenos, de casas, vamos a quemar para que huyan la persona, o vamos a destruir cosechas y vamos a bombardear infraestructura para que la población civil o la población que quiera tomar armas no pueda sobrevivir. Esos son delitos de guerra. Y de lo que se ha podido ver en las recientes operaciones y los recientes informes, se está viendo que hay delitos de guerra. No sabemos quién los está cometiendo, pero lo sabemos que hay indicios para saber que sí se están realizando estos hechos. Si quieren puedan ver los tweets o los informes o las páginas web de organismos internacionales que están diciendo, oye, un hospital, tal. Esas narrativas se están informando bajo el prisma de derechos humanos. No te están diciendo de una tragedia, no es de, eso es una violación de derechos humanos. Ahora, esa violación de derechos humanos que lo dice una organización de expertos que ya tienen experiencia en saber lo que sí es y lo que no es otra cosa. Pero esa información está replicada por los medios de comunicación y no es de que los reporteros, los medios digan, me han informado, sino más bien dicen, aquí ya con las redes sociales hay videos, hay esto, hay evidencia de ocurrió. Entonces aquí no hay lugar a duda. Por eso está interviniendo la Corte Internacional de Justicia para ver quién es el responsable. Y no estamos hablando de qué país, estamos hablando de qué personas. Y aquí es, ¿qué generales? Porque normalmente no es juzgar al soldado, sino es juzgar a la persona que tenía poder de decisión para mandar, operar o realizar acciones. Y estas acciones normalmente, si se puede, se van a nivel de generales y presidentes o alguien de poder de mando. Entonces, son las cabezas. Ejemplo, hoy es que fue una acción de gobierno de Ucrania o de Rusia. Y yo era el general de ese momento, pero ya no soy general. No me puedes juzgar, perdón, no. Yo te voy a juzgar toda tu vida hasta que defina tu situación de inocencia o de culpabilidad. Entonces, por un lado, ya tenemos el juicio con la Corte Internacional de Justicia de Rusia y Ucrania. Ahí vamos a ver, vamos a hacer las cuentas y las responsabilidades de quién es responsable. Porque ahorita no quiero adelantarme a lo que ella establezca la sentencia. No hay que prejuzgar. Ahora, las personas que ordenaron esas acciones,
la Corte Penal Internacional de Justicia también lo va a hacer, y ya lo hizo. Ahora, vámonos a otro aspecto. Son dos, ¿no? Y son como aspectos de justicia y de investigación ya son mecanismos establecidos. Hay otros dos mecanismos que operan, bueno, son tres. Primero, se presentó una resolución en el Consejo de Seguridad. México es parte del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, miembro permanente, y Rusia también es miembro permanente. Rusia y Estados Unidos, al ser miembros permanentes, aunque también está Francia y Alemania, ellos tienen poder de veto. Entonces, se presentó la resolución, se votó, pero se pudo vetar porque Rusia dice no. Qué bueno que se votó, pero yo digo que no va porque yo tengo el poder militar de hacer cosas. Acuérdense que cuando se hizo Naciones Unidas, Rusia era uno de los miembros ganadores. Entonces por eso tenía poder militar y también tiene poder de veto. En ese caso lo vetó. Pero aquí viene lo interesante del sistema de Naciones Unidas. Decía, si en algún momento tengo un problema, que el Consejo de Seguridad, que son las personas que normalmente entran en conflicto, si veo que ese mecanismo no opera, existe la posibilidad que se vaya a la Asamblea de Naciones Unidas y que se llama una sesión de emergencia especial por Ucrania. Y realmente lo que pasó aquí es los hechos ocurrieron aproximadamente entre jueves y viernes, ya con los hechos no es una intervención, no, ya estamos viendo que hay problemas y que hay un éxodo de migración, desplazamiento interno. Sí, entonces ese es un problema. El domingo se llevó la asamblea del Consejo de Seguridad y no se pudo llevar a cabo. Y lo que se hizo es que se convocó a una asamblea extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas asambleas de emergencia han tenido desde 1950, que es cuando se creó Naciones Unidas? Han tenido 10 sesiones de emergencia, es decir, o sea, ¿qué te gusta? 70 años, este mecanismo de una sesión de emergencia de Naciones Unidas nada más se ha activado 10 veces. Ahora, la resolución de Naciones Unidas no es vinculante. Sí, es cierto, la resolución de Naciones Unidas no es vinculante. Pero acuérdense que el derecho internacional no es de que lo diga un tratado internacional o es vinculante. Aquí viene de la acción de los actores obligados y no de la acción política, sino para que sea una obligación de derecho internacional, tiene que ser una acción, pero que tiene que ser una acción que se tiene que decir con consecuencias jurídicas. Por eso se están aplicando los mecanismos de Naciones Unidas. Oye, ¿ese es un conflicto? No, es un conflicto de derecho internacional, de la paz, de la Carta de Naciones Unidas y un conflicto de países, Corte Internacional de Justicia. La Asamblea General, la resolución de la Asamblea General, si la mayoría de los países aceptan esa resolución, le da peso a todas las acciones que quiera tomar la comunidad internacional. Es que unilateralmente el occidente la tiene en contra mía, que es lo que normalmente está diciendo el presidente. No es el occidente, es la comunidad de naciones, el derecho internacional que la tienes en contra. ¿Por qué? Porque todos hemos votado que esa es una acción contraria a derecho. Entonces, eso nos autoriza, como estás violando la Carta de Naciones Unidas, a tomar represalias que pueden ser excesivas, que estén en el borde de igualdad de naciones y posiblemente hasta intervenir y violar la soberanía de un país defendiendo de
un derecho internacional de derechos humanos. El mismo argumento que utilizó Rusia. Pero cuando se hizo la intervención de la guerra de los Balcanes, y normalmente se envían cuerpos de seguridad, cascos de paz, no dicen de un día para el otro decidimos mandar una operación militar, o cuando ha intervenido el OTAN, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, que realmente no intervino los cascos azules, en la operación militar sí, en la operación de seguridad humanitaria de hay conflicto y hay refugiados, ahí sí intervinieron. Pero en la parte de conflicto bélico no intervino. Intervino la OTAN. ¿Y en base a qué intervino la OTAN? En base a resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, le dio la legitimidad para operar todo ese mecanismo. Porque hay un argumento que era el otro aspecto del conflicto. Es como la semilla. Rusia no quiere que Ucrania ingrese a, a, a la Unión Europea y que tampoco ingrese a la OTAN. Entonces está haciendo estas acciones. Ahora, el ingresar a la Unión Europea, ingresar a la OTAN, te establece un grado de protección internacional. Si te metes contra ellos, te metes contra los 200 países de las Naciones Unidas, te metes contra todos los países de la Unión Europea. Entonces, ese es el conflicto. Pero ojo, ya en base a la resolución de la operación y el proceso de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la resolución de la Asamblea General, ya tienes 4 documentos internacionales que operan ad hoc, como si fuera, oye, el derecho internacional establece que todos los países, por nuestro compromiso de paz internacional, debemos de proteger a Ucrania. Esa es la operatividad que están buscando con ese aspecto. Y por último, hablando de esa operatividad, vamos a ver el nombre porque a veces cambian aquí los nombres y queremos ser concretamente el Consejo de Derechos Humanos también ha emitido y está pensando iniciar una investigación como Consejo de Derechos Humanos de la situación de derechos humanos en Ucrania. Es decir, oye, ¿hay evidencia o no hay evidencia? El Consejo de Derechos Humanos es el máximo órgano de derechos humanos y hace una investigación con la información de todos los países, con todas las políticas, y es de, no le dices no al Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque son iguales, o sea, es una relación entre países. Imagínate que tú como país le das la autorización y quieres la protección de Naciones Unidas y después cuando te tocan a la puerta de, oye, el Consejo te está pidiendo información, se la das. ¿Por qué? Porque esa información garantiza que formes parte de la comunidad internacional, tengas la protección. Se las van a dar, ya sean los reportajes, el personal de las embajadas que está recibiendo, el personal de los países que están recibiendo los migrantes. Estoy recibiendo muchos, sí, pero ¿qué están diciendo? ¿De dónde vienen? ¿De qué pueblos? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué dicen? Toda esa información del millón de personas que está saliendo de Ucrania y te está diciendo, de tal día en tal día vi un cohete, vi esto, esa es una información y ellos lo están captando en terreno. Y el Consejo de Derechos Humanos, a través de eso, ya abrió la puerta de, oye, yo ya estoy abierto para recibir esas informaciones poco a poco y que las vayan sistematizando los países para dárselas. Y a la vez, el Consejo se lo va a dar a la Asamblea General y se lo va a dar a la Corte Internacional de Justicia y se lo va a dar a la Corte Penal Internacional. Por si acaso, imagínate, el desplazado, el refugiado, porque ya cruzó la frontera,
o el desplazado interno que está en Ucrania, escondiéndose porque no sabe dónde está seguro. Él no se va a poner a escribir y decir y mandar, ¿sí? Pero el operador de la ONG, el periodista, tal, ellos sí se van a poner a hacer eso. ¿Y quién se va a poner a documentar y sistematizar todo eso? Naciones Unidas ya abrió la puerta para que todo entre sistemáticamente para que se pueda juzgar de manera más efectiva, inmediata, los hechos que ocurrieron en Ucrania. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a ocurrir, para que no exista una posibilidad de interpretación. Naciones Unidas, tarde o temprano, te va a dar una descripción objetiva de los hechos que pasaron. No va a ser lo que dijo Ucrania y lo que dijo Rusia. Ya, no. Va a ser los 200 países que recibieron sus nacionales porque emigraron de Ucrania, emigraron de Polonia y de los otros países que recibieron. Ellos te van a decir, esta es la información que tengo, y que ya alguien experto, imparcial, Naciones Unidas, tome la decisión, ¿sí? Y además para legitimidad cualquier tipo de acción o medida, represalia internacional, que se tome. Y además, el otro aspecto de que la Corte Penal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todos te digan, oye, esto es una situación de derechos humanos, no es un conflicto comercial y un problema diplomático de que tengamos problemas diplomáticos y tú retiras tus diplomas, tu personal diplomático, yo lo retiro, rompemos relaciones. No, no, no. Esa es la vida del derecho internacional, de la diplomacia internacional. Ya la ONU le ha dicho, esto no es un asunto de diplomacia. Aquí ya no es de todo tiene que ser proporcional o no tiene que ser proporcional. Se tienen que tomar todas las medidas, aún las más urgentes y las más drásticas, porque si ya estoy juzgando que hay una violación de derechos humanos, no me importa quién tenga o quién es culpable. Ahorita hay que proteger a la persona, hay que tomar medidas drásticas para proteger a la población de Ucrania. Básicamente eso es lo que dijo Naciones Unidas cuando operó todo este sistema y ya legitimó acciones que nunca veremos o que nunca esperemos ver nuevamente en nuestras vidas. Precisamente por eso existe todo este mecanismo de Naciones Unidas para cuando llegó el momento se actúe así. Posiblemente haya necesidad y que hubiera ocurrido antes en otras situaciones, pero en este caso Ucrania ha activado los mecanismos, ha puesto todo en línea para que Naciones Unidas pueda intervenir legítimamente en la defensa de la población de Ucrania. Esa es la gran diferencia, que en menos de una semana ya se activó el sistema y le dio la legitimidad y la protección de los derechos humanos a la población que vive en Ucrania y a la población que los otros países están recibiendo. Es de, estoy recibiendo a refugiados, no tengo recursos, no importa. Si tú los estás recibiendo, la comunidad internacional te va a apoyar. Ya estás legitimado para decirle, oye, comunidad, apóyenme. Yo los recibo, pero yo no tengo. Solidariamente apóyenme en esta operación. Porque esa es una de las acciones. El otro, el proporcionar guerras de elementos de defensa a la población de Ucrania, normalmente se puede considerar como un acto bélico, un acto contrario al derecho internacional, porque estás delegitimando y promoviendo la guerra. No, estas resoluciones ya le dan un cheque en blanco, una protección de legalidad. Esas acciones no son de guerra, esas acciones son de protección humanitaria. Esa es la importancia de todas las resoluciones que acaban de ver
Y lo más importante es que se activaron en menos de una semana. Bueno, y esto es como el espacio de reflexión, y quería que estuviera este análisis y reflexión para la posteridad cuando vean por si ven en el futuro, cuando empecemos a citar la intervención de Ucrania contra Rusia. ¿Por qué es importante? Porque en mi tiempo como experto en derechos humanos, como alumno, yo nunca vi que haya habido una intervención rápida, eficaz. Siempre era, en los 90 era, sí hubo una intervención, pero no tan eficaz como en este momento. ¿Sí? Para que vean que sí sirve el sistema de Naciones Unidas y de Derechos Humanos. Muchas gracias por escuchar y compartir este espacio conmigo. Agradezco al espacio de Entre Todos y a una iniciativa por la inclusión que yo dirijo en compañía de Dalia Solís. Nos vemos para el próximo capítulo. Hasta la próxima.